Y creo que ya está grabando, listo. Entonces, nuevamente darles la bienvenida a esta primera reunión. Para los que van a escuchar esta grabación, mi nombre es Luis Tarazona, docente del curso de acción psicosocial y trabajo. Entonces, pues los acompañaré en este periodo y la idea es hacer algunas aproximaciones relacionadas con el contexto del curso. Entonces voy a permitirme compartir este documento. Entonces, ¿se ve la pantalla? Sí, 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 sí. Entonces, estamos hablando del curso de aplicación psicosocial y trabajo. Recordemos que ustedes dentro de la carrera de psicología ven 5 cursos de acción psicosocial relacionados con los diferentes, digamos, las diferentes esferas del ejercicio profesional en términos generales. Revisarán esos contextos organizacionales, en este caso, relacionados a mirar esa esfera del contexto laboral y cómo la psicología puede aportar o tiene injerencia dentro de los diferentes procesos organizacionales. Entonces, la idea hoy es que hagamos, bueno, una presentación que ya le hicimos, hacer una pequeña introducción del curso, hacerle algunos comentarios relacionados con las observaciones que se encontraron de la primera fase, los lineamientos que vamos a presentar en esta segunda fase, hablar de las normas APA y si hay alguna pregunta a resolver. Relacionado con el curso, es un curso de teórico práctico, donde pues, ustedes van a tener la posibilidad de interactuar a través de algunos softwares que tiene la universidad y hacer algunas actividades prácticas dentro de los contextos organizacionales. Para esto es fundamental el trabajo en equipo y es fundamental primero por la forma en que está diseñado el curso y segundo porque pues obviamente estamos hablando de contextos organizacionales, entonces ustedes van a interactuar principalmente con ejercicios o con labores relacionadas con el trabajo en equipo. Y pues una de las intencionalidades formativas de este curso es precisamente lograr que ustedes logren desarrollar ese trabajo colaborativo, ese trabajo en equipo, que les permita unificar esfuerzos y lograr un objetivo común, que pues en este caso es sacar adelante las diferentes actividades que tienen que realizar. El curso está encaminado a abordar los diferentes componentes de la psicología organizacional. Es un contexto, pues, no nuevo, pero sí relativamente reciente dentro de los contextos de la psicología. Y es importante que nosotros revisemos que no solamente podemos apoyarnos en teorías psicológicas, sino que también necesitamos evidenciar algunas características de los contextos organizacionales, que son más propios de pronto de la administración, pero que necesitamos por lo menos conocer para poder comprender cómo fue evolucionando los contextos organizacionales y de qué manera la psicología va a empezar a tener injerencia en estos contextos y por qué es un curso importante dentro del ejercicio profesional de ustedes. Aquí iniciamos con lo que hablábamos con algunos comentarios de la primera fase. En relación a la primera fase, habían, tenían que hacer básicamente dos documentos, un mapa conceptual y una línea de tiempo que buscaba que ustedes identificaran esas características generales de la acción del trabajo psicosocial en el trabajo o en el contexto organizacional. Dentro de la línea de tiempo se esperaba que ustedes volvieran atrás, revisaran a ver cómo se fueron organizando las empresas. Pero les digo, aquí tenemos que mirar un poquito fuera de la psicología y entender organizacionalmente cómo se constituyeron las empresas, cómo se empezaron a formar los diferentes esquemas de trabajo hasta llegar a las empresas que conocemos actualmente. Entonces, la idea ahí era que ustedes hicieran una exploración general, que identificaran algunas generalidades, que identificaran algunos autores, que identificaran algunos conceptos que les sirvieran de base para desarrollar el trabajo.
¿Qué observaciones me parece importante hacer relacionadas con esa primera fase? Primero, tener muy en cuenta que ustedes ya están no son estudiantes de primera matrícula, son estudiantes que ya llevan un avance importante dentro de la carrera, entonces ya tienen una capacidad argumentativa para poder presentar un trabajo un poco más elaborado. Se encontraron, por ejemplo, algunos trabajos que eran copias literales de los textos que estudiaron, que en muchos casos ni siquiera estaban citados o referenciados, pues eso, en la altura de este nivel académico que ustedes tienen, pues eso ya no tiene ni siquiera presentación, porque pues no solo evidencia la falta de capacidad argumentativa o la falta de dedicación que le hicieron para hacer el trabajo, sino que pues se puede incluso considerar como plagio. Entonces, entiendan que dentro de todos los trabajos que se esperan que se hagan o que los productos que se buscan por parte de ustedes, se pretende ante todo que ustedes tengan una capacidad de argumentación clara en relación al contexto o en relación a la información que se está solicitando. Pues es importante que lean, que revisen el material. Es importante que logren resumir en esta primera fase. Se buscaba que en estas dos herramientas resumieran ustedes de forma muy concreta los componentes que se estaban solicitando y no que copiaran párrafos de manera literal en muchos casos. Entonces, esa es, digamos, la primera observación que se encontró en varios trabajos. Que pues como es una actividad de reconocimiento, pues ustedes se dieron cuenta que el peso evaluativo era simplemente 25 puntos. Es una actividad que buscaba que ustedes exploraran, que ustedes identificaran características generales. Pero pues ya las actividades de la fase 2 en adelante son actividades que tienen la mayor carga desde el punto de vista evaluativo. Entonces, pues esas falencias que se presentaron en la primera fase, pues van a tener mayores dificultades para su calificación en las siguientes fases. Entonces, es indispensable que revisemos muy bien eso, que revisemos esa capacidad de argumentación, esa necesidad de evitar estar copiando y pegando textos. Esa no es la idea de los trabajos. La idea es que ustedes tomen un material base, que lo lean, que lo apropien, que lo reflexionen, que identifiquen sus características y desde sus propias palabras ustedes puedan explicar, expresar y resumir el contenido del material. Entonces, no es válido que se presenten trabajos con copias literales de otras fuentes. Hay estudiantes que han repetido el curso y en ese orden de ideas presentan el mismo trabajo, los mismos documentos que presentaron en el curso anterior. Eso también hace parte de plagio, porque pues aunque suene curioso, se estarían plagiando ustedes mismos, pero entiendan que este es un trabajo diferente, que es un curso diferente y que se espera que ustedes hagan un producto diferente dentro del contexto que ustedes están revisando. Entonces, importante eso, importante que tengan esa apropiación para poder identificar las características de los documentos y poder presentar un trabajo de su propia elaboración. Mucho de lo que se observó también giraba en torno a la premura con la que ustedes hacían los trabajos. Se observaba que entregaban trabajos sobre los últimos minutos de la última hora del día de cierre. Se observaban que las presentaciones que hacían o los aportes que hacían en el foro también los hacían en el último día, en los últimos minutos. Pues realmente no se trata de hacer un trabajo por cumplir, se trata, y sobre todo, ya lo vamos a mirar en los siguientes documentos, se va a requerir que ustedes hagan un trabajo mucho más elaborado que necesita una organización y una apropiación previa para poder hacer el trabajo, sobre todo cuando vamos a hacer un trabajo en grupo como lo vamos a mirar ahora. En ese orden de ideas, pues es indispensable que ustedes hagan esas actividades con anticipación, que lean el material con anticipación. Ya en estos momentos pues se espera que hayan avances significativos dentro de la segunda fase, porque las actividades que se van a hacer son en grupo. Ya les decía, son en grupo, primero por la intencionalidad formativa y segundo porque se requiere que ustedes empiecen a entender esta dinámica de trabajar en equipo. Para eso pues necesitamos con mayor énfasis hacer
una exploración y hacer unos aportes con suficiente anterioridad. Vamos a mirar un momentico la guía de actividades para que nos basemos sobre la guía de qué es lo que tenemos que hacer en la segunda parte. Bienvenida Andrea, bienvenida Claudia. Si hay alguna observación, porque estoy compartiendo pantalla y demás, por favor, pues me interrumpen. No creo que se nos desorganice mucho la reunión con los tres participantes que tenemos y hacemos la observación que tengamos. ¿Listo? ¿Sí me están escuchando hasta el momento? Sí, Sí, profe. señor. ¿Qué tienen que entregar en la fase 2? Recuerden que en la fase 2 ya estamos a menos de 10 días a 9 días de que finalice la entrega. Y en esta parte se requiere que hagan una parte individual y una parte colaborativa. Dentro del trabajo individual, tienen que identificar unas lecturas que encuentran en la guía en el entorno de evaluación. Voy a devolverme para que miremos dónde está. Ustedes ingresan aprendizaje, unidad 1, y aquí encuentran todas las lecturas que requieren estudiar para la unidad 1. Realmente son 5 lecturas las que la guía les está pidiendo. Aquí hay como 6 o 7. La idea es que ustedes tomen esas lecturas, las lean. Son realmente documentos bastante cortos, son fragmentos de libros, son capítulos que les permiten a ustedes contextualizar todo lo que tiene que ver con la psicología organizacional. Cómo se articula principalmente las organizaciones desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la salud mental, desde el punto de vista de la administración del talento humano. Y la idea es que ustedes exploren esos documentos, se familiaricen con ese material y el resultado o el producto que ustedes tienen que entregar es un cuadro de comprensión lectora. Profe, una Señor, pregunta. El cuadro, cuando uno lo diligencia, ese cuadro, o sea, la comprensión de lectura de cada una de las lecturas que está ahí. sí, señor. Este es el cuadro que ustedes tienen que presentar. Por poner un ejemplo. La primera lectura tiene como título, pongamos esto, rol del psicólogo en las organizaciones. ¿Sí? Voy a copiar aquí para el ejercicio. Entonces, ese es el título de la primera lectura. Entonces, acá tienen que diligenciar el cuadro con cada una de las lecturas. Entonces, aquí en este primer espacio colocan el título, el autor y el año. Eso lo copian de la bibliografía. Hacer un resumen de máximo 100 palabras, mínimo 95. Realmente la idea es que tratemos de utilizar unas 100 palabras. Y es un resumen, una síntesis desde su propia percepción del documento. ¿Sí? Son documentos cortos, entonces la idea es que en 100 palabras ustedes logren sintetizar de qué trata ese documento. Que nos expliquen a nosotros como docentes de qué trata ese documento. Eso lo escriben en esta parte. Explican cuáles son los conceptos claves, cuáles son las definiciones, cuáles son los alcances del psicólogo en el contexto organizacional, dependiendo de la lectura que ustedes estén mirando, cuáles son las limitaciones, cuál es la metodología de acción en intervención que se utiliza en el campo organizacional según la lectura que ustedes están observando, y hacen una reflexión desde la postura ética de la psicología de cuál sería el aporte de la disciplina al contexto organizacional. Eso lo hacen con la primera lectura. Lo mismo hacen con cada una de las lecturas. ¿Sí? Ahí lo que ustedes tendrían que hacer es añadir filas, insertar filas debajo, y en esta segunda lectura, en este segundo cuadro, pues hacen exactamente lo mismo. Ya en este caso, toman la segunda lectura, la leen, la revisan, la analizan y hacen exactamente el mismo ejercicio. Con cada una de las 5 lecturas hacen lo mismo. Acá no hay límite de páginas, o sea que se pueden extender la cantidad de páginas que requieran para que puedan hacer el documento. Lo ideal es que lo presenten en Word
Y esta evidencia, pongámosle cuidado a eso, esta evidencia tienen que presentarla en el foro colaborativo. Entonces, esta evidencia de la comprensión lectora, ustedes no la suben al entorno de evaluación, la suben al foro colaborativo, y la idea es que pues ya ustedes a estas alturas casi que estén terminando ese análisis de la comprensión lectora. Entonces, ustedes le hacen las lecturas, hacen los resúmenes, diligencian esta matriz y comparten en el foro de discusión cada uno de estos elementos. Eso en cuanto a la parte individual. Acá dice claramente, deberá enviar el cuadro de comprensión lectora, anexo 1, al foro colaborativo. Entonces, ustedes ya saben cómo se anexan los documentos ahí en el foro. La parte colaborativa gira en torno a unas preguntas orientadoras que ustedes deben responder en base al material que ustedes leyeron. La lectura les van a dar todas las herramientas para que ustedes puedan hacer una apreciación y una contextualización de las preguntas que se les están haciendo acá. Entonces, eso deben discutirlo de manera grupal. Las preguntas están aquí plasmadas en la guía. ¿Qué es una organización y quién la conforma? Debatirlo, cómo aporta la psicología en el contexto laboral, cuál es el rol de psicólogo en las organizaciones. La idea es que ustedes hagan un debate y una discusión de esos aportes, ¿sí? La idea no es que ustedes se dividan el trabajo, entonces son 5 preguntas y somos 5, entonces cada uno responde una pregunta, sino que haya un debate de esas preguntas, ¿sí? Entonces la idea es que cada uno de ustedes le dé respuesta a esas preguntas, compartan el foro de discusión las respuestas que ustedes están plasmando acá, o las respuestas más bien de cada una de esas preguntas, y dentro del grupo ustedes debatan. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece que se le debe anexar esto. Y lleguen a un consenso que les permita identificar cuál puede ser la respuesta más apropiada para responder cada una de esas preguntas. Ustedes pueden utilizar medios de comunicación alternos, pueden de pronto crear un grupo de WhatsApp, pueden hacer una videollamada, pueden bueno, comunicarse de manera interna para coordinar algunos aspectos del trabajo, pero recuerden que siempre deben quedar las evidencias dentro del foro de discusión, porque lo único que se puede calificar es lo que está en el foro de discusión. Entonces, si ustedes utilizan un grupo por WhatsApp, por ejemplo, y empiezan a compartirse información a través del grupo y empiezan a generar el grupo de discusión y debate dentro del grupo de WhatsApp, pues eso no se puede tener en cuenta para la discusión. Así me envían a mí pantallazos y así me envían evidencias de lo que hace, porque únicamente se puede calificar lo que está plasmado en la plataforma, y es básicamente lo que está aquí en este espacio de discusión. Para eso se creó ese foro. Entonces, por favor, muchachos, tengamos muy en cuenta esto. Es en este espacio en donde ustedes deben realizar esos aportes. Aquí se creó el foro precisamente para que ustedes empiecen a colocar todos esos aportes. Aquí pues vemos que ya algunos de ustedes han empezado con la parte individual, con la parte del resumen de la comprensión lectora. Entonces, en este foro ustedes deben evidenciar ese debate y esa discusión que se hace. Por eso les digo que es fundamental que nos tomemos el tiempo de hacerlo con suficiente anticipación. Porque si empezamos a dejar para último momento los avances, los aportes, pues no vamos a lograr que realmente se cumpla como tal el objetivo. Tengan iniciativa. Si ustedes ven que no participa ninguno de sus compañeros, pues escriban mensajes, traten de motivarlos, traten de convocarlos, dejen sus datos personales, sus contactos para que puedan, vuelvo y les digo, de manera alterna tener alguna otra comunicación. Pero pues ustedes también son líderes transformacionales dentro de su comunidad, entonces ese liderazgo tienen que empezarlo a evidenciar dentro de este trabajo colaborativo. Por eso les digo que el hecho de que estén en grupo este trabajo tiene una doble funcionalidad. Entonces, son habilidades de liderazgo que ustedes ya tienen que empezar a fomentar
y que pueden perfectamente empezar a ejercer dentro de su grupo, ¿sí? Yo no puedo, digamos, tomar una actitud pasiva y esperar a ver qué escriben mis compañeros, a ver qué dicen, a ver cómo van a repartir el trabajo para ver qué me toca hacer a mí, no. Yo, cada uno de ustedes tiene que tener esa capacidad de liderazgo para convocar a sus compañeros, para decirles, venga, reunámonos, les comparto esta propuesta, les propongo que hagamos esto, les sugiero que hagamos lo otro, porque eso también hace parte de la evaluación que se hace dentro de los procesos de ustedes. Si bien ustedes presentan un trabajo en grupo, que ya vamos a mirar cómo lo van a presentar, recuerden que la evaluación es individual, ¿sí? Entonces, yo evalúo de manera individual cuál ha sido el desempeño de cada uno de ustedes en el foro de discusión y pues en ese orden de ideas y ya vamos a mirar la rúbrica, que pues eso es lo que empieza a tener un peso evaluativo bastante significativo. Entonces, no se queden esperando que sus compañeros participen, tomen ustedes la iniciativa, convoquen, citen, los animen, para que ustedes empiecen a hacer el trabajo, empiecen ustedes a dar respuesta a estas preguntas y de esa manera sus compañeros pues también se van a ir animando a hacer esa actividad. Bueno, hasta aquí hay dudas, preguntas. Profe, ¿puedes poner un momento el cuadro, el anexo 1? ¿Este? Sí, sí, el que pusiste ahorita de la comprensión lectora. Listo, ese último punto, la postura ética y reflexión acerca del aporte del psicólogo es el punto de vista de uno soportado bajo la lectura. Sí, digamos que una lectura es como una perspectiva, del trabajo de la psicología en las organizaciones, ¿sí? Una mirada sistémica e integradora, por lo menos acerca del desarrollo. ¿Cuál es el rol del psicólogo en las organizaciones? Aquí en estas lecturas, cada uno de los autores trata de explicar o de describir algunas características de cómo la psicología hace parte del contexto organizacional. Aquí ustedes lo resumen, aquí ustedes escriben los conceptos claves y aquí ustedes hacen una reflexión desde la postura ética de cuál es ese aporte de la psicología, ¿sí? Teniendo como base la lectura y principalmente la concepción de ustedes. Esta es una respuesta bastante subjetiva porque realmente es una percepción personal de ustedes en relación al contexto de la lectura. Ustedes pueden decir, no, a mí no me parece, o pueden estar de acuerdo, pueden estar en desacuerdo con el autor, y eso es lo que ustedes manifiestarán más abajo, ¿sí? Entonces, digamos, aquí no hay respuesta correcta o incorrecta, Ahí porque es más, acá sí, ahí es la postura que uno tenga de acuerdo a la lectura. exactamente, la postura que ustedes tengan sobre la lectura. Y esto es el resumen. Aquí simplemente ustedes resumen lo que leen, lo que el autor dice. Ustedes lo resumen acá, resumen los conceptos, resumen cuál es el alcance, cuáles son las limitaciones, según lo que el autor dice. Y aquí en este cuadrito es donde ustedes exponen desde su criterio subjetivo esa reflexión. Si me parece, no me parece que debe hacerse esto, me parece que faltó esto. Bueno, ahí esa es una percepción personal de ustedes. ¿Listo? ¿Sí es más o menos claro? Sí, sí, profe. Listo. Entonces, deben darle respuesta a estas preguntas y el debate, vuelvo y les digo, debe evidenciarse en el foro colaborativo. Y el debate de quienes participan debe evidenciarse en el foro colaborativo. Ahora, ¿cómo van a presentar ustedes ese trabajo colaborativo? Lo van a presentar a través de un video. Tienen que grabar un video de máximo 5 minutos, tienen que ser muy concretos, tienen que sintetizar muy bien lo que van a ustedes a responder, porque la idea es que en ese video ustedes logren, después del consenso, por eso les digo que es válido que de pronto utilicen algún medio externo para que se reúnan, para que hagan una videollamada, bueno, para que amplíen la información o el debate sin dejar de mantener las evidencias en el foro de discusión. Y en ese video ustedes le dan respuesta a esas 5 preguntas que se plantean en la guía.
Ya cada uno hizo sus aportes, ya debatieron, ya se pusieron de acuerdo. Entonces, ahí sí cada uno de ustedes puede tomar una pregunta, porque también se espera que en el video aparezcan todos los integrantes del grupo o todos los que presentan el trabajo. Entonces, ahí sí pueden ustedes, digamos, repartirse las preguntas para que cada uno exponga dentro del video lo que se debatió y lo que se logró consolidar al interior del grupo. Bueno, hay varias características que deben tener en cuenta, que deben prender la cámara, obviamente ustedes se deben ver, asegurarse de que tengan un buen audio, el tiempo, y cómo presentan ese video, pues lo van a presentar a través de un link. El link, bueno, obviamente ustedes tienen que ponerse de acuerdo para que alguno edite el video y lo suba, pero pues siempre en el video deben aparecer todos los integrantes del grupo o los que van a participar en el trabajo. Ese video tienen que subirlo, pues yo les sugiero lo suban a YouTube, y comparten el link de ese video, porque pues obviamente por el peso no les va a permitir subirlo como archivo anexo a la plataforma. Entonces tienen que crear un link. Por favor, asegúrense de que el link esté disponible, que si lo suben a YouTube, por ejemplo, sea un video público y no tenga restricciones de usuarios y demás. Búsquense un tercero y envíenle, venga, compañero, amigo, revíseme si puede usted ingresar a ese link. Asegúrense de que el link se abra. Si no se abre, pues no se puede evaluar. Entonces, ese link tienen que compartirlo en el foro colaborativo y tienen que entregarlo en un documento Word o PDF. En ese documento Word, tengan en cuenta que tiene que tener toda la estructura de un documento académico. Tiene que tener una portada, tiene que tener una introducción, tiene que tener el contenido, que en este caso sería el link de la grabación del video. Tiene que tener unas conclusiones, tiene que tener unas referencias bibliográficas, que pues en su mayoría posiblemente van a ser las lecturas que les da la guía. Es válido que ustedes amplíen, que ustedes consulten, que busquen otras fuentes, pues eso sería lo ideal. Pero lo básico es eso, y tienen que presentarlo en un documento debidamente articulado. ¿Quiénes deben ir en la portada? Pues quienes participen en el trabajo, quienes tengan las evidencias de los aportes en el foro colaborativo y que obviamente aparezca en el video. Me pregunta, quisiera saber si se pueden hacer las diapositivas. Espérenme un segundito, me salgo aquí a ver. Busco el chat, que creo que hay algunos aportes aquí. Andrea, puedes hablar. Okay. Es que el micrófono no me siento. Me preguntas que si se pueden hacer diapositivas para la presentación del trabajo. Supongo que me preguntas que si, digamos, el video se puede apoyar con alguna diapositiva para la presentación. Sí, digamos que la guía no lo restringe, pero siempre tengan en cuenta que ustedes deben aparecer en el video, ¿sí? Digamos como estamos ahorita, pues yo estoy haciéndole una presentación, les estoy compartiendo pantalla, pero siempre estoy apareciendo en el video. Entonces, si lo van a hacer, asegúrense de que ustedes aparezcan en el video y pueden utilizar, ¿sí? Pueden utilizar una presentación, pueden utilizar un tablero, pueden utilizar una cartelera. Cualquier ayuda que utilicen es válida desde que ustedes puedan participar. Muy buenas noches, he tratado de hablar y parece que tengo problemas porque nadie me responde. Claudia, pues la verdad no he escuchado la participación tuya. ¿Algún compañero ha escuchado a Claudia? No. No sé, Claudia, de pronto revisa si tienes problema de micrófono o si tienes alguna pregunta, pues escríbela en el chat para poderla revisar. Bueno, entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Eso deben entregarlo. ¿A dónde suben ese documento en Word o PDF? Se lo suben al entorno de evaluación. Ustedes una vez terminen su actividad, se ponen de acuerdo uno solo del grupo, un solo compañero del grupo asume la responsabilidad de asumirlo al entorno de evaluación. Entonces lo que tienen que hacer es ir acá
como sube cualquier trabajo, va a fase 2 y entrega su trabajo. Bueno, aquí me aparece otra cosa porque pues yo tengo obviamente otro rol. Y entrega el trabajo del grupo. ¿Sí? ¿Qué les sugiero? Tomen de pantalla la entrega, lo comparten en el foro colaborativo, pues para que todos sus compañeros tengan también la evidencia de que el trabajo se entregó. Sería, Si ustedes se dan cuenta, señor. Sería introducción, o sea, lo de norma Zapa, lo normal, y sería adjuntar en el formato Word el link. Sí, o sea, ¿cómo entregan el trabajo? Le hacen todo lo que tiene un trabajo, la portada, una introducción, el desarrollo del trabajo es el video, entonces ustedes pues no pueden poner un video ahí, entonces lo que ponen es el link, ese es el desarrollo del trabajo, asegurándose, vuelvo les digo, que abra adecuadamente. Hacen unas conclusiones y hacen unas referencias bibliográficas, ¿sí? O sea, realmente lo que ustedes entregan es un documento de 3, 4 hojas, porque el trabajo está condensado en el video. Lo que se va a calificar es el video. Yo no les mostré la rúbrica de evaluación. Tengan pendiente, revisen la rúbrica de evaluación. Léanse muy bien, muy bien la guía de actividades y la rúbrica de evaluación. Aquí ustedes se van a dar cuenta que se evalúa. Se evalúa la participación en el foro con el cuadro de la comparación lectora. Se evalúa la discusión grupal, las preguntas orientadores. Ustedes presentan el trabajo colaborativo, ¿sí? El trabajo, un solo compañero presenta el trabajo por el grupo, pero recuérdense que este proceso de evaluación es individual, ¿vale? Entonces, por ejemplo, segundo criterio, discusión grupal, preguntas orientadores. Pues obviamente se evalúa qué tanto aportó cada uno de ustedes en la discusión para las preguntas. Esto representa 50 puntos. Estructura del trabajo. Bueno, pues esta parte sí se evalúa de forma grupal. Y se revisa cómo está la estructura, si tiene todo lo que se les dice, la introducción, las conclusiones, el link de grabación, si responde a las preguntas. Pero des en cuenta que esta parte que es como de forma, solo representa los 10 puntos del total de los 80 de la actividad. Si se dan cuenta, lo que más peso evaluativo tiene es esto, que corresponde a la discusión grupal de las preguntas orientadoras, y la parte individual que corresponde a la actividad lectora, ¿sí? Entonces, es clave la discusión, es clave sus aportes en el foro de discusión, y es clave que quede la evidencia dentro del foro de cada uno de sus aportes. Es importante que haya la discusión, que se contradigan, que digan yo estoy de acuerdo, no me parece, esto mejor así. Eh, bueno, que haya ese debate, que haya esa discusión. Eso es lo que se busca dentro de un trabajo colaborativo. Y realmente eso es lo que representa, como ustedes pueden ver, el peso evaluativo más importante. Es clave y es importantísimo que ustedes logren amoldarse al trabajo en grupo en este primer trabajo. Porque si de pronto revisaron un poquito más allá de las otras actividades que tienen que hacer, ya los otros trabajos que ustedes tienen que hacer ya tienen un componente práctico, que deben también trabajar en equipo y deben desde ya empezar a contextualizarse, empezar a conocerse. Dice acá, quiero saber si es posible recibir la retroalimentación en el cuadro diligenciado para hacer las correcciones pertinentes. ¿Sí? Siempre y cuando me lo envíen, lo suban al foro con tiempo, ¿vale? Digamos que en la discusión del trabajo colaborativo yo no participo porque pues es una discusión que hacen ustedes como estudiantes, pero en cuanto al cuadro diligenciado, pues sí les puedo hacer algunas observaciones si lo suben por lo menos con unos 5 días de anticipación. Perfecto, ya lo subiste hoy, pues no he revisado foros, que queda de mañana, el viernes, el fin de semana voy a revisar foros, entonces pues les voy a hacer esos ajustes. Yo voy a tener en cuenta, obviamente, el último documento que ustedes suban, ¿vale? Entonces, si ustedes suben hoy un documento, por ejemplo, Claudia que me dice que ya subió un documento, y yo le hago alguna observación, pues obviamente la idea es que lo corrija. Para eso sí tenemos el plazo hasta el 5 de mayo.
y lo subo al entorno al foro colaborativo, pues aclarando que pues, ese ya es el trabajo final. Pues les digo, yo voy a tomar para calificar el último documento que encuentre de cada uno de ustedes en el foro. Es válido incluso que ustedes también hagan aportes a sus compañeros, ¿sí? Me diga que Gilberto, por ejemplo, le diga a Andrea, bueno, Andrea, me parece que te faltó colocar este pedacito en esta parte. O sea, es importante que ustedes hagan esa interacción. Es clave la interacción de trabajo en equipo en este curso, chicos, porque las otras actividades que son las que van a definir realmente todo el peso evaluativo del curso, tienen que hacerlo en equipo, tienen que hacer unas partes prácticas donde tienen que ponerse ustedes de acuerdo para elegir qué empresas van a trabajar, para elegir qué casos van a usar. Entonces es importante que, por ejemplo, se compartan los teléfonos, los números de teléfono, que busquen si les queda fácil comunicarse por WhatsApp, por Skype. Bueno, es necesario, me parece, que ustedes tengan un medio sincrónico de comunicación para articular los procesos, digamos, de organización del trabajo en equipo, pero siempre, pues les repito, siempre recuerden que tienen que dejar las evidencias de la discusión en el foro colaborativo, ¿vale? Entonces, eso tienen que hacerlo. Revisen las siguientes actividades para que se vayan haciendo una idea de cómo tienen que empezar a trabajar, y es indispensable que desde ya ustedes empiecen a generar ese trabajo en equipo, ¿sí? Que empiecen a definir roles, que empiecen a identificar cuáles pueden ser los aportes de cada uno dentro del trabajo colaborativo y que se empiecen a conocer, ¿vale? Aquí es válido que de pronto se presenten, aunque bueno, pues para eso vuelvo y les digo, les sugiero que tengan un medio alterno de comunicación sincrónica para que se conozcan, para que, por ejemplo, como hicimos con Gilberto, vean, mira, yo estoy en Cali, yo estoy en Tunja, yo estoy en Bogotá, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo otro, porque eso hace parte de la interacción de un trabajo en equipo. Y cuando ustedes, aquí que estamos hablando de una intervención psicosocial en un entorno organizacional, pues eso es indispensable. Las relaciones sociales que se hacen dentro del equipo son absolutamente determinantes. Entonces, esta educación a distancia nos limita la posibilidad de que podamos hablar, de que podamos compartir, de que podamos tomarnos un tinto, una cerveza con un compañero, pero pues tenemos que buscar la manera de lograr tener esa articulación. Entonces yo sí los invito a que se abran un poco, a que interactúen, a que fuera de este espacio de discusión se conozcan, compartan sus experiencias, se empiecen a interactuar como compañeros, ¿sí? Es muy posible que más adelante, cuando ya sean profesionales, puedan tener una relación como colegas mucho más estructurada en base a la socialización, el contacto que ustedes pudieran hacer desde este contexto de trabajo académico. Entonces, es importante que ustedes hagan esa interacción y tomen contacto con sus compañeros, ¿sí? Les sugiero, dejen sus números de teléfono y empiecen a tomar contacto con ellos para que puedan articular no solo este trabajo de la fase 2, sino los demás trabajos que ustedes, si miran las guías, y bueno, ya más adelante las revisaremos con más calma en otro momento, es importantísimo que ustedes logren articular muy bien ese trabajo en equipo. Entonces, bueno, hasta acá, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre esta guía de actividades? Sobre lo que tienen que hacer, sobre lo que tienen que presentar. No, profe, pues por mi lado todo claro. Listo. Ok. Andrea, Claudia, Mariana, ¿todo claro? ¿O hay alguna duda? Todo muy claro. Todo Muchas claro. gracias. Bueno, chicos, voy a hacer en 5 o 10 minuticos por mucho algunas precisiones puntuales de lo que son normas APA para que los tengamos en cuenta, porque vi bastantes falencias en la mayoría de los trabajos que ustedes me entregaron. Entonces no voy a convertir esta clase en una sesión de normas APA, pero sí me parece que es importante que miremos algunas contextualizaciones. Así para que lo aterrizamos muy rápidamente. ¿Por qué las normas APA, chicos? Bueno, listo, Claudia, no hay problema.
ahí por el chat logramos verlos. ¿Por qué es importante las normas APTA? No solo porque son unas normas que están establecidas para que se presenten los trabajos académicos y ustedes están en un contexto académico, sino por la esencia de lo que son las normas APA. ¿Quién me dice qué significa la sigla APA? ¿O quién lo lee más bien? Porque ahí está. Alguien que me lea este primer párrafito. Dice, las normas APA son estándares creados por la American, bueno, en inglés, para el inglés soy malo, Psychological Association, con el fin de unificar la forma de presentación de trabajos escritos a nivel internacional, diseñadas especialmente para documentos de orden académico. Universaria 2021. Sí, exacto. Esas normas no se las inventó un lingüista, no se las inventó un sociólogo, no se las inventó un abogado. Esas normas están direccionadas por la Asociación de Psicología Americana, traduciéndolo al español, ¿sí? Son los psicólogos, somos nosotros como psicólogos los que nos encargamos de decirle a todo el mundo cómo tiene que escribir y cómo tiene que presentar un trabajo, ¿sí? Entonces, si nosotros como psicólogos no conocemos las normas APA, pues, ¿qué decimos nosotros de nosotros mismos como profesionales? ¿Sí? Si somos nosotros los que estamos reglando a nivel mundial cómo debe la gente escribir. Y eso tiene una serie de lineamientos. Sería bastante interesante que ustedes profundizaran en eso. ¿Por qué la sangría debe ser así? ¿Por qué el espacio? ¿Por qué la letra? ¿Por qué el tamaño? Todo eso tiene una explicación desde el punto de vista psicológico, apuntándole a poder hacer la lectura mucho más inclusiva, mucho más clara, mucho más eficiente desde el punto de vista de la psicología. Por eso lo hacemos nosotros como psicólogos y no lo hace un abogado y no lo hace otro profesional, porque realmente es desde la psicología que se buscan la mejor manera de lograr que se presente un documento para poder que sea lo mejor comprensible posible. Entonces, démonos cuenta que eso lo estamos haciendo nosotros mismos. Entonces, yo los invito a que profundicemos en eso y sería un muy buen ejercicio que logremos realmente apropiarnos de esas normas que realmente nos corresponden y son propias de nosotros. Formato general del documento, bueno, esto son generalidades que ustedes, la idea es que lo configuran desde Word. La portada tiene que tener esta forma. Papel, bueno, papel no porque es digital, pero tiene que tener un tamaño carta, Times New Roman, 12 puntos, doble espacio, márgenes 2.5 a todos los lados y alineación izquierda, excepto la portada que va centrada con estos elementos. Eso básicamente tengamos en cuenta estas generalidades. Para este documento no vamos a necesitar más. Y es importante el tema de citaciones. Yo quiero hacer mucho énfasis en el tema de citaciones y referencias bibliográficas, porque realmente eso es lo que le da calidad a un documento académico que ustedes presenten. Ustedes no descubrieron que el agua moja y posiblemente no lo van a descubrir a lo largo del estudio que están haciendo. ¿Sí? Posiblemente alguien en algún momento ha dicho, ha pensado o ha sugerido en alguna teoría lo que ustedes están escribiendo. Entonces, tenemos que partir del conocimiento que nuestros antepasados o nuestros antecesores han hecho. Y para eso tenemos que, en primer lugar, tener un orden y en segundo lugar, tener algo que se llama lo que son los respetos por el derecho de autor. Entonces, si yo tomo un texto, si yo tomo un fragmento, si yo tomo una idea, o en este caso, si yo tomo una imagen que no es mía, que no es de mi propio intelecto, que no es idea original mía, por favor, referir cita de citas, gracias. Referir cita de citas, ya lo recibo. Entonces, si yo tomo un fragmento que no es de mi autoría, pues obviamente yo tengo que decir, por respeto a la persona que lo dijo, quién lo dijo, quién es el autor de ese texto. Y además, porque acuérdense que estamos hablando de un contexto académico. Vamos a referir citas de citas, más comentarios. Entonces, la idea es que mi documento, como es un documento académico, también está ayudando a contribuir al conocimiento del ser humano. Entonces necesito
que mi documento sea la base para que otras personas a través de mi escrito puedan seguir elaborando conocimiento. Entonces es posible que esas personas que lean mi texto necesiten saber de dónde yo saqué la información, quieran profundizar en los autores que yo busqué, quieran saber un poco más de dónde saqué yo esa idea. Entonces es a través de las citaciones y de las referencias bibliográficas que yo le doy la posibilidad al lector de que entienda de dónde saqué yo o de dónde sustraje yo la información general de esto. ¿Qué es importante en un trabajo? Argumentar en un documento. Es clave que ustedes logren argumentar. Vuelvo y les digo, ustedes utilizan eh, la información, utilizan los documentos como base, como apoyo, como soporte, pero deben ante todo argumentar desde sus propias palabras. Cada uno de ustedes tiene un estilo de narración o de redacción diferente que van a ir puliendo y que van a ir perfeccionando a medida que ustedes van avanzando académicamente, pero lo deben hacer desde sus propias palabras, desde sus propios criterios. Y es a través de las citaciones que ustedes logran aterrizar al lector de dónde salen las ideas originales para que, si lo desean, puedan profundizar. Ya lo miramos acá un poquito. Eso. De unas citaciones que pasó. Me quedo pensando esta vaina. Aquí su compañera me preguntaba de... referir cita de citas. Ok. Cuando hablamos de referir citas de citas, es simplemente... No, pues para cerrar el documento y vuelvo y lo hago. Es que cuando yo estoy leyendo un texto y el autor de ese texto utilizó como referencia a otro autor, pues entonces yo tengo que referirme a ese autor, digamos, central, a esa fuente primaria que es de donde surgió la información, ¿sí? Ok, el autor que me está poniendo en conocimiento a través de su texto la información es importante, pero realmente a mí me interesa es el autor original de esa fuente, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es citar como referencia a la fuente. Entonces, por ejemplo, yo estoy leyendo un texto de González Jaramillo, por decir algo. Entonces, me doy cuenta que en una parte ese señor González utilizó una cita, una frase o una idea del señor Flores, ¿sí? Entonces, yo me refiero al señor Flores, pero como yo no leí directamente al señor Flores, entonces lo que hago es decir, tal como cita Jaramillo, Flores tal, citado por Jaramillo 2024, por decir algo. A ver si encuentro acá un ejemplo de esa citación. Pero bueno, la idea cuál es que tengo que ir es a la fuente original, a la fuente primaria que yo logro encontrar dentro del documento. Cuando estamos hablando de una cita, que voy a tomar una cita que citó de otro autor. A eso, digamos, nos referenciamos con esto. ¿Qué es importante tener en cuenta en las citaciones? Hay dos tipos de citaciones, que son citas textuales y citas de parafraseo. Lo que más vamos a utilizar, o lo que se espera que más utilicen ustedes dentro de su contexto académico, son las citas de parafraseo. ¿Qué es una cita de parafraseo? Es tomar una idea, ¿sí? Es tomar la idea general de lo que el autor está diciendo. Yo tomo la idea general y la expreso en mis propias palabras, con mi propia redacción, dentro de mi propio contexto y dentro del contexto del trabajo que está haciendo. Pero como la idea no es mía, entonces yo digo quién es el autor. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de este señor. Se tomó como referencia este señor Cactus 2019. Entonces digo, Cactus 2019 refiere que las cosas que nos afectan pueden tener repercusiones en otros sitios del universo porque hay un entrelazamiento. Y explico la idea con mis propias palabras. ¿Sí? La idea no es mía. La estoy explicando dentro de mis propias palabras, pero tengo que referir al autor que dio como tal esa idea original. Y lo hago de esta manera. Coloco el apellido y lo coloco en paréntesis el año. No necesito colocar más información.
Eso generalmente lo debo yo hacer cada párrafo en donde plasmo, donde explico la idea de algún autor que yo he consultado. Y la otra forma de citar es a través de una cita textual, que es cuando yo copio y pego literalmente un fragmento o una idea de un autor. Esto debe ser excepcional, porque vuelvo les digo, ustedes están construyendo es un documento académico y de nada, no tendría ningún sentido que ustedes copiaran y pegaran, porque eso no tendría ninguna razón de ser. Lo que más espera de ustedes es que hagan citas de parafraseo, pero ustedes pueden encontrar o puede haber un fragmento o una idea que es sumamente importante, que es sumamente relevante, que es sumamente impactante, que ustedes dicen, no, hombre, es que si yo le cambio las palabras pierde la esencia, si yo le cambio las palabras ya no queda como igual. Entonces me parece importantísimo presentársela al lector tal y como el autor original lo plasmó. Y en este caso utilizamos las citas textuales. Como les digo, deben ser situaciones excepcionales. ¿Y cómo lo hago? Pues en primer lugar hay dos tipos de citas, citas cortas, citas largas. Las citas cortas son las que tienen menos de 40 palabras y lo hago básicamente entre comillas. Escribo literalmente lo que dice y entre paréntesis escribo la información, el autor, el año y aquí tengo que escribir la página de donde yo tomé la cita. Y la otra forma es hacer una cita textual, que es de más de 40 páginas, que se considera ya una cita larga. Eso se hace con sangría. Yo les voy a pasar un documento de citas, de referencias de normas APA para que ustedes lo tengan como material de consulta. Pero básicamente se hace con sangría al lado y lado del texto y se coloca igualmente entre comillas y se escribe en párrafo aparte la cita textual larga. Vuelvo y les digo, deben ser citas que son excepcionales. No puede presentarse un documento de un estudiante que esté compuesto en el 60% por citas textuales, pues no tendría no tiene ningún sentido. Porque la idea es que ustedes logren desde su propia argumentación construir el documento académico. Ahora, ¿cómo hacen las referencias? Eso lo tienen que hacer a lo largo de todo el documento, que ustedes están construyendo. Van en cada parte, van colocando la cita. Esto lo dijo fulanito en tal año, esto lo dijo fulanito en tal otro, esto lo dijo fulanito en tal otro, y esto lo dijo fulanita en tal otro lado. Y al final, ustedes hacen una cosa que se conoce como listado de referencias bibliográficas o bibliografía. Bueno, acá son diferentes, pero bueno, realmente se busca que ustedes hagan unas referencias bibliográficas. ¿Qué son las referencias bibliográficas? Ustedes cogen todos esos documentos que utilizaron para construir su trabajo y los enlistan aquí en las referencias. ¿Cómo lo organizan? Empezando por el apellido del autor, porque la idea es que si yo como lector me llamó mucho la atención este pedacito, este pedazo me interesa mucho, quiero saber más de eso. Entonces, bueno, me dice que eso lo escribió Bustos en el 2015. Yo pueda como lector ir a las referencias bibliográficas y decir, Bustos 2015, esta es la cita, venga, esta es la referencia, venga, busco el documento que quiero ampliar más información, ¿sí? Que sea una guía clara para el lector que pueda ubicar claramente esa información. Y como queremos que sea fácil, entonces, dentro de las normas APAS se establecen unos lineamientos para presentar las referencias bibliográficas. Esto no son referencias, esto es bibliografía porque es los documentos que se usaron para hacer esto. Pero las referencias bibliográficas tienen el mismo esquema. ¿Cómo están constituidas? Primero, pues tienen que iniciar por el apellido del autor tal y como yo lo cité. ¿Sí? Si yo le puse aquí Bustos, entonces acá pues tengo que Bustos, el nombre, el año, el título, el documento, la revista, bueno, dónde lo encuentro, si es un enlace de una página web, etc. Aquí en la referencia bibliográfica está toda la información que yo necesito para poder encontrar ese documento, ¿vale? Yo le estoy diciendo al lector, yo utilicé esta citación acá y la referencia está acá, y si quieres mirar ese documento con más profundidad, lo puedes encontrar en esta parte. Y ahí yo le entrego toda la información que el lector necesita para poder buscar el documento. Eso está reglamentado dentro de las normas APA. Entonces, obviamente
yo busco que le quede fácil al lector encontrarlo. Entonces, pues, lo primero que tengo que hacer es ordenar en forma alfabéticamente los apellidos de todas las referencias. Todas las referencias deben ir ordenadas alfabéticamente. Debe utilizarse sangría francesa. Sangría francesa es esta que está acá, ¿sí? En donde el espacio es en el segundo renglón, no en el primero, ¿sí? A diferencia de la sangría normal que hacemos en el primer renglón y empezamos a escribir todo el resto alineado. En la bibliografía, en la referencia bibliográfica se utiliza la sangría francesa porque se busca que el lector logre destacar y logre ubicar rápidamente los apellidos de autor, ¿sí? Tienen que utilizar doble espacio, no tienen que utilizar viñetas, que punticos, que comitas, que rayitas, nada de eso va. Simplemente tengan en cuenta básicamente que tienen que utilizar la sangría francesa, que tienen que utilizar doble espacio y que tienen que pues tener todos los elementos básicos de la referencia, que en pocas palabras son los apellidos y nombres del autor, el año del documento, el título, la revista o el lugar en donde, o la editorial que tiene el documento y la ubicación del documento. Básicamente esa es la información que necesitamos tener en las referencias bibliográficas. Es importante porque realmente vi que habían dificultades en la primera fase en este tema de citaciones y de referencias. Muchos a lo largo del documento jamás ponían una citación de nada, o sea, ni idea de dónde sacaron eso, y al final me colocaron un listado como de 20 referencias. Ya. Ok, listo, pues están las 20 referencias, pero ¿dónde están citadas? Tengan en cuenta que todas las referencias que ustedes colocan acá deben estar en el documento, ¿vale? En alguna parte del documento yo tengo que encontrar ese apellido de ese señor porque está referenciado, ¿sí? Si lo referencio bibliográficamente es porque lo utilicé en alguna parte del documento. Entonces, a eso nos referimos con citar y referenciar, ¿sí? Cito cuando escribo a lo largo del documento, escribo el nombre y el apellido y el año del autor. Y hago la referencia cuando ese documento lo enlisto en el listado de referencias bibliográficas que nosotros estamos teniendo. No sé si hasta aquí de pronto es un poco más claro lo que les estoy diciendo. ¿Ya me desconectaron todos? Yo estoy Hola, hola. No, yo todavía estoy acá. Listo. Bueno, les voy a pasar a ustedes ese material de norma Zapa para que lo lean. Vuelvo y les digo, ojalá se empapen y se enamoren ustedes de esa norma Zapa porque eso es parte de la esencia de nosotros como psicólogos. Más allá de que nos sirvan de herramienta para presentar un trabajo, ¿vale? Profe, te hago una pregunta un poquito más que todo ¿me escucha? Sí, sí, sí. En el contexto de pronto profesional dentro de la psicología organizacional. Cuando uno va a presentar, digamos, yo estuve leyendo ahí en la unidad, cuando uno va a presentar un trabajo, una idea dentro del área, dentro de psicología organizacional, también se utiliza norma JAPA, ¿cierto? Bueno, es realmente más propio de contextos académicos, ¿vale? La norma Zapa es propio más de contextos académicos. En un contexto organizacional no es muy común que ustedes encuentren documentos citados según norma Zapa. Debería ser, ¿sí? Debería realmente ser así, pero no, realmente usted, porque no se utilizan tantos documentos académicos y digamos, no estamos expresando alguna teoría o alguna despliegue conceptual de algo, sino es información que en muchos de los casos es abierta al público. Sino que me llamaba mucho la atención en el sentido de que, por ejemplo, bueno, en la clínica donde yo estoy hay muchas falencias en el sentido organizacional. Entonces yo decía, bueno, para presentar una propuesta, digamos, a nivel organizacional, el psicólogo debe basarse en un soporte teórico, ¿cierto? Ejemplo, al presentar dentro de ese soporte teórico tendría que utilizarse normas APA para poder soportar ese modelo de intervención que el psicólogo propone. Bueno, de pronto no tanto norma Zapa,
porque puede que la entidad donde tú estás tenga un formato estandarizado que diga las márgenes tienen que ser así, los espacios tienen que ser así o tal otra cosa. Pero sí es importante tener en cuenta las citaciones y las referencias bibliográficas. No tanto por normas APA, sino por lo que tiene que ver con los derechos de autor. ¿Sí? Entonces, digamos, en un contexto organizacional no es muy común que uno encuentre un documento estandarizado tal y como dicen las normas APA, que la portada centrado, que el primer título de tal forma, que los márgenes tal otro, que el espacio, no tanto eso porque, digamos, es propio de los documentos académicos y en un contexto organizacional, digamos que cada empresa o cada organización, digamos que tiene la autonomía para, dentro de su gestión documental, expresar algunos lineamientos particulares que no necesariamente tengan que estar alineados con las normas APA. Pero lo que sí es indispensable es que si ustedes utilizan algún concepto teórico o algún concepto conceptual, sí deben citar y referenciar. Puede ser a través de normas APA, puede ser a través de normas ICONTEC, pero sí tiene que estar las citaciones y las referencias, porque ahí no es por temas de normas APA, sino Listo, es por profe, muchas temas de gracias. derecho de autor. ¿Sí? Vale, profe. Listo. Igual, bueno, pues, si más adelante nos da el tiempo en el curso, pues hacemos un taller de normas APA a manera de CIPA, de pronto podríamos hacerlo, bueno, ahí lo vamos mirando. Pero me interesa mucho este tema de citaciones y de referencias bibliográficas, porque es que aquí tenemos dos situaciones. Las normas APA, que son propias como psicólogos, pues yo les digo, y el respeto por los derechos de autor y algo muy importante dentro del tema académico, que es el plagio, ¿vale? Y que pues y los puede afectar a ustedes inclusive hasta a nivel disciplinario dentro de la universidad. Entonces, muy importante eso, muy importante que sepan qué es una citación, que sepan qué es una referencia bibliográfica, porque, vale, a veces salimos de la universidad y no tenemos claro eso, pero pues la idea es que estamos en un proceso de aprendizaje y podemos ir fortaleciendo y teniendo claridad de esos conceptos. Entonces, bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta de la actividad, de lo que hemos hablado, de lo que tenemos pendiente? No, señor, todo claro hasta el momento. Bueno, listo. Voy a colgar esta grabación en el foro de discusión este fin de semana. Si de pronto ustedes invitan a sus compañeros para que le echen una revisada, o si ustedes más adelante la quieren revisar también, pues es válido. Importante, por favor, el trabajo en equipo. Es indispensable que tomen el liderazgo de llamar, de convocar, de, de motivar y de incentivar a sus compañeros. ¿Sí? Que bueno, no se conectó nadie, falta una semana y nadie participó, bueno, hago yo el trabajo solo, pero que esté en el foro esa intención, esa motivación, ese empeño por tratar de motivar a mis compañeros de que hicieran el trabajo conmigo. Obviamente no podemos obligar a nadie a que haga el trabajo, pero sí que dentro del foro se evidencien esa interacción como grupo. Y es clave que tratemos, no, es que es necesario que empecemos a hacer los aportes con suficiente anterioridad, ¿vale? Entonces, como les digo, a estas alturas del trabajo ya prácticamente deberían tener hecho su trabajo, su parte individual de las lecturas y ya empezar a subir aportes, ideas y debates relacionados con las preguntas orientadoras para que pues puedan consolidar, editar el video y entregarlo antes del 5 de mayo. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, pues por favor me la hacen saber, estoy pendiente. Espero pues que haya sido productiva esta corta sesión y bueno, pues nada, invitarlos a que motiven a sus compañeros a que hagan sus participaciones y pues agradecerle nuevamente a Gilberto, a Andrea, a Claudia y a Mariana por el tiempo. Sé que ahorita en la noche de pronto es tiempo para compartir con la familia, dedicarnos a otras actividades, pero pues les agradezco el interés que tienen por, por, por conocer un poquito más de esto. Me parece que es importante por lo menos que nos conozcamos y que sepan quién es el que les está mandando a cada ratito mensajes ahí al correo del curso. Listo, chicos. Entonces, pues muchísimas gracias. Espero tengan una feliz noche, un feliz fin de semana y pues nada, cualquier inquietud estoy atento, ¿vale?
Muchas gracias, doctora Ursen. Bueno, vale, muchas gracias, doctor.